Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Hace algunos siglos, Europa entera vivió atenazada por un miedo distinto a todos los demás. El miedo al regreso del no muerto. El miedo al vampiro. La revolución industrial y la visión mecanicista del mundo apartaron estos temores ancestrales. Los desalojaron de las grandes ciudades, pero en algunos lugares remotos, esta creencia en el Nosferatu continuó tan viva como siempre. Esta misma semana, una extraña noticia nos vuelve a conectar con este mundo oscuro y antiguo. Un universo que, al parecer, y como no podía ser de otra forma, nunca muere del todo. Buenas noches, amigos de la Nave del Misterio. Efectivamente, hablar de vampiros a estas alturas puede ser poco menos un anacronismo. Sin embargo, en algunas partes del mundo todavía se sigue pensando en ellos. Es curioso. Precisamente ayer y no otro día, asistí a una conversación bien curiosa, bien interesante. Solo puedo decir que hablaba un hombre que había sido embajador de España en el Vaticano. Y charlábamos animadamente, cara a cara, sobre el asunto que ha colapsado casi desde el principio de los tiempos los terrores y temores del ser humano. Hablábamos de eso que llamamos ánima. Y me contaba este hombre intelectual importantísimo cómo desde el tiempo de las cavernas, casi con los primeros dibujos en las rugosas paredes de aquellas cuevas, el hombre dibujó una serie de sombras, una serie de dioses desconocidos, que se parecían mucho a él mismo, que eran como un reflejo en el espejo, y que significaban algo importante: el retorno del alma, el retorno del no muerto. Y pasaron muchos minutos intentando descubrir qué era eso del ánima o alma que realmente tantos problemas y quizá casi todas las guerras han surgido por esta cuestión, de creencias o no creencias. Algunos sueños alucinatorios, quizá, quién sabe, de aquellos hombres primitivos, provocaron la sensación de que en el mundo de los sueños ocurrían cosas, y en el mundo de los sueños se aparecían seres muy singulares. Hay quien dice, antropológicamente, que aquí está el inicio, la base, la semilla, el sustrato de la historia del vampirismo, porque el vampirismo no nace con Vlad Tepes, ni mucho menos, ni nace, ni siquiera, con el que llamaban Conde Struc, Conde Struga en Cataluña, siglos antes del célebre Conde Balaco, llevado por Bram Stoker a la inmortalidad con el nombre de Drácula. No, la sensación del desenterrado, el que no muere tranquilo y sigue vagando, el que se alimenta del alma o de la sangre ajena, es uno de los primeros mitos de la antigüedad. Y vosotros, amigos de Milenio, diréis: bueno, Iker, pero esto ya es más o menos sabido. ¿Por qué hoy habláis de esto? Por dos motivos. Uno de ellos es una asombrosa noticia. Una noticia que, como pasa últimamente, nos lleva a un lugar muy concreto de Sudamérica, a Perú, donde están pasando tantas cosas que la gente ya desde luego está asustada. Pero esto es de lo más extraño, de lo más romántico y de lo más interesante de los últimos tiempos, porque hablamos sin duda de algo gótico, del romanticismo puro, no de un vampiro, sino de tumbas, redivivos y, por qué no decirlo, vampiros femeninos. A raíz del célebre terremoto que ha asolado la parte sur del Perú en las últimas fechas, han pasado muchas cosas. Parece que las grietas, no solo de piedra o arena, sino del tiempo, también se han abierto, han resquebrajado su propia profundidad, han descubierto extraños secretos, no solo las luces raras que se han visto como resplandores ígneos en mitad de la noche, no solo eso, también se ha hablado de arqueología robada y descubierta, de mucho movimiento, de asaltantes nocturnos, pero no nos interesan estos vampiros modernos, atracadores en mitad de las sombras, no, nos interesan otras historias que han salido al vuelo precisamente en las últimas horas. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Hay que decir que además en la segunda hora
estará presente nuestro querido amigo Gonzalo Pérez Sarró, que ha hecho un libro fabuloso, Drácula vive, y que vamos a sortear 5 ejemplares de este libro, de verdad digno de tener en la librería. Drácula vive, de Aguilar. Historia del rey de los vampiros. Historia del rey de los vampiros. Y fijaos cómo son estas palabras cuando el maestro Juanma Frasquet pone esta música. Pues ha habido una serie de circunstancias muy extrañas esta noche. Nuestro compañero Gonzalo estaba en las puertas de Ser Plasencia, pero parece que también los vampiros desaparecen repentinamente y bueno, hay una serie de problemas. Vamos a intentar conectar en la segunda hora, no os preocupéis. Ahora vamos con la noticia. 7640, palabra clave de Milenio, para acceder y poder preguntar al autor en la segunda hora. ¿Pero qué ha pasado en Perú, Carmen? Pues la historia comienza cuando se produce ese fatídico terremoto. Todos entonces se acercan, muchos de ellos, a enterrar a sus muertos en los cementerios, pero comprueban que el 70% de estos camposantos ha quedado prácticamente destruido. Y se dan cuenta que una lápida todavía permanece en pie. Una lápida que tenía su historia. Una lápida cuyo nombre pone Sarah Ellen. Sarah Ellen. Y para nosotros a lo mejor no significa nada ese nombre, pero para la comunidad de Pisco, y a lo mejor muchos amigos peruanos en España que nos estén escuchando pueden confirmárnoslo, es una tumba que se venera bastante, porque para unos es considerada una vampira, la mujer que está enterrada allí, y para otros en cambio es considerada una santa que realiza milagros. Por eso mucha gente se acercó hasta este sepulcro para orar ante ella y pedir por lo menos que la santita Ellen, como en ocasiones la llaman, pues les diera algo de comer, porque como sabemos la comida era muy difícil que llegara a aquellas zonas devastadas por el terremoto, y es entonces cuando empieza la historia de un periodista. Él se llama Alejandro Pino Uribe, es profesor de periodismo en la Universidad de la República en Chile y además publicó un reportaje muy interesante sobre esta historia, sobre esta leyenda, en el periódico El Observatorio. Nos hemos puesto en contacto con él y él nos decía cómo empieza la historia de Sarah Ellen, la vampira de Pisco. En mi inquietud por saber qué es lo que pasaba en Perú, me encontré con esta leyenda que es una de muchas que existen precisamente en las regiones del litoral pacífico de América del Sur. Y ahí estaba esta historia de Sarah Ellen que me llamó mucho la atención porque se trataba de una persona nacida el año 1862 en una familia de mucho dinero, con un padre inglés y una madre norteamericana. Su padre era John Carmen Morgan y su madre se llamaba Rebecca Baker, que había nacido en Ohio, en Estados Unidos. Sarah, además, por lo que yo pude investigar, tenía 4 hermanos: Dora Almeda, William Norman, Augustus Orren y John Teron. Pues bueno, esta mujer en un principio podía ser una mujer normal, de la alta sociedad, de la época, pero ocurre algo. Los vecinos del lugar donde vive creen que se dedica a las artes mágicas, a la magia negra, a todo lo oscuro, e incluso llegan a decir de ella que bebe sangre. Que eso era una creencia realmente extendida en ciertos momentos de nuestra historia más o menos reciente, en España también. Y no sería descabellado, Iker. Pero vamos a ver por qué en Inglaterra se la considera una vampira y cómo acaban los días de esta mujer. En esta leyenda de Sarah Ellen, lo que se cuenta es que era una mujer vampira. Para algunos, Sarah Ellen fue la amante del conde Drácula. Para otros, una mujer que se alimentaba de sangre, practicaba la magia negra y el vampirismo. El asunto es que es muerta en Inglaterra, según la leyenda que existe en Pisco, y luego, una vez que fallece, al momento de fallecer, al momento de ser asesinada o ajusticiada, eso no está muy claro, a mano de sus vecinos, prometió que resucitaría en aproximadamente 100 años. En Pisco, en el Perú, se esperaba que su resurrección se produjera el 17 de julio de 1993. Pues imagínate, una leyenda, alguien de Inglaterra que llega hasta Pisco, porque se decía que tenían que enterrarla lejos del lugar para que esa maldición no se hiciera efectiva, y resulta
que en Pisco conocen la leyenda y justamente en la fecha que se cumplen 100 años, cientos de personas se reúnen justo enfrente de la tumba de Sarah Ellen. Y pasa algo inesperado, Iker, y que pone a todos los pelos de punta. En esa fecha, mucha gente de esta zona de Pisco se juntó en torno al pabellón donde está su nicho. Pabellones son todas esas hileras de nichos que a veces tienen 3 o 4 corridas donde están puestos los ataúdes, a vigilar que la tumba no se fuera a abrir. Y lo que sí ocurría es que en cada aniversario de su muerte, la gente afirmaba que la lápida de la tumba comenzaba a crujir, lo que naturalmente les traía mucha preocupación. Camposanto de Pisco, cientos de personas reunidas allí, el pánico ante esa vampira que surge desde su tumba. ¿Y qué hacen? Pues oraciones con rituales chamanes. Lo que se hizo frente a la tumba de Sarah Ellen en esa época fue una serie de ritos chamánicos de los chamanes, una suerte de sacerdotes brujos, en el buen sentido de la palabra, de las culturas quechua e incaica de esa zona, que oraron, hicieron sus oraciones frente a la lápida de Sarah Ellen Morgan para que no saliera de la tumba. Y fue tal lo espectacular del hecho que las radios transmitieron el año 1993 y desde el 9 de julio de ese año hasta el 17 de julio, muchas personas estuvieron presentes vigilando el nicho de la mujer vampiro. Bueno, hasta aquí la historia conocida de Sarah Ellen, pero el periodista Alejandro Pino Uribe quiere investigar más porque hay cosas que no le concuerdan. Claro, él se encuentra en mitad del terremoto con esta historia y no me extraña que se fascine, se aterre y se enamore de esta leyenda, pero claro, con tumbas y cuerpos reales. Lo que pasa es que no queda claro cómo llega desde Inglaterra, por ejemplo, hasta Pisco. No es muy normal que busquen, además, ese lugar tan alejado para enterrarla por mucha maldición que hubiera hecho Sarah Ellen. Y cree que la historia real es otra, que esa mujer verdaderamente sí que existió, sí que estuvo allí, pero llegó a Pisco de otra forma y murió de otra forma. Y sí que es verdad que mucha gente la vio bebiendo sangre. Una versión que es menos romántica y que era la esposa de un marino mercante inglés que enfermó gravemente cuando el barco que capitaneaba a su esposo llegó a Pisco. Ahora, uno de los remedios que ella ingería y que seguramente la gente que la cuidaba en Pisco le ayudó, era probablemente, porque es un uso muy de esta zona, probablemente era sangre de toro o sangre de cordero que ayuda, según se cree, a recuperar a las personas enfermas. A mí me da la impresión que ella, después de haber tenido tuberculosis, entonces la veían beber este líquido rojo que debe haber sido sangre, y de ahí nace también esta leyenda de vampirismo. 1:53, 18,8 grados. Yo tengo que ser muy sincero y mira, hacía tiempo que no escuchaba una historia tan de tiempos románticos, y gracias a cómo lo ha contado Carmen y cómo lo ha ilustrado sonoramente Juanma Frasquet, de verdad que me está imaginando a esa mujer con un blanco camisón, que no sé si tendría un blanco camisón, pero yo me lo imagino así, siendo amortajada. Y claro, esto nos retrotrae a historias como la de las vampiras reales de Madrid, que se llamaban, que acudían en los años 20, según reveló la revista Estampa y Crónica, causando un gran revuelo, porque se creía que la sangre de toro vivo, es más, se sacrificaban en los mataderos, en el antiguo matadero de Ventas, se metía una especie de daga en el cuello del toro, y allá acudían extrañas mujerucas vestidas de negro, con tazas viejas, para intentar recoger esa sangre que a veces directamente ingerían. Eran hileras de mujeres vampiro por salud, buscando en la sangre del animal, por viejas creencias, una especie de reconstituyente casi mágico. Por cierto, la historia de Sarah Ellen es tremenda y nos demuestra que también hay un vampirismo médico. Es más, hemos querido preguntar al doctor internista, doctor Pantoja, buen amigo de este programa, si es cierto que, algunos colegas suyos, como el doctor Gómez Alonso, llegaron a identificar esto del vampirismo en el tiempo con la porfiria. Quizá
beber sangre por ritos antiguos o creencias antiguas, al mismo tiempo que tener una especial negatividad ante la luz solar. Esa conjunción era suficiente hace no mucho tiempo para que a uno le marcasen con la cruz del vampiro. La porfiria puede ser lo más parecido al vampirismo. ¿El origen de este mito tiene realmente una base científica? Tengo que decirle una cosa. ¿Qué? Que esa teoría de Alibori es correcta. ¿Cuál? Esa que trata del reflejo. En el espejo estaba yo solo. Explícate con más claridad. Yo estaba ante un espejo, sentado al borde de una cama, y sin embargo, me vi yo solo. Aunque él estaba a mi lado, no se veía en el espejo. No se reflejaba nada en absoluto. Ni sus ropas, ni la camisa. Cuánto me gustaría poder ver eso. Y es que hay un trecho larguísimo que se expresa en una de tantas películas sobre vampiros. ¿Qué es el vampiro de la historia y el vampiro literario? Aquí empieza el gran dilema. No verse en los espejos, beber sangre humana, yo creo que hay una gran diferencia, y sin embargo, personas que aquejadas de ciertos males en nuestro país acudían a ciertos curanderos, a los mataderos, y tenían lo que algunos estudiosos como Ángel Gordon llamaron hematodixia, necesidad de beber sangre humana. Incluso se habló de personas que acudían a los mataderos a beber la bandeja, o aproximarse la bandeja a su boca con esos restos de sangre que suelen quedar de las piezas de carne colgadas. Doctor Pantoja, ¿la porfiria puede tener que ver en el concepto del vampiro apartado en lugares solitarios y que hoy perfectamente sabemos que nada tiene que ver con la historia legendaria? Podemos hablar de las porfirias. Asociación con los vampiros, ¿por qué? Bueno, pues porque el enfermo de porfiria, la porfiria es una enfermedad metabólica que afecta además a muy poco porcentaje de la población. En España me parece que no llega a 2 personas por 75.000 habitantes. Es decir, es mínimo, hay distintos tipos de porfiria, pero en general el denominador común en lo que llamamos la porfiria cutánea la porfiria cutánea es una enfermedad que al exponer el paciente, al exponerse la piel a la luz solar, aparecen alteraciones en la piel, como vesículas, como ampollas, se cuartea la piel, se reseca. Entonces, de ahí a lo mejor se ha asociado el hecho de que el vampiro que tiene que vivir de noche, y entonces de día no es capaz de estar a la luz solar y estas cosas. Por otro lado, ya te digo, yo parto de la base, ya te digo, en medicina no hay el vampirismo, la necesidad de beber sangre no existe como tal, como una patología. Queda muy claro, por tanto, amigos, este punto. Entonces hay una gran diferencia entre los vampiros literarios, por ejemplo, el de Bram Stoker, el más célebre de todos los tiempos, Drácula. Hay otros muchos más que queremos repasar, y sin embargo la patología concreta. También es verdad, hay que decirlo, que durante muchísimos años, incluso en nuestro propio país, lo recogen varios tratados sobre porfiria, realmente, las personas se acumulaban en guetos, solo estaban por la noche, tenían una alimentación especial. Eso empezó a tejer una brumosa leyenda. No, es que antiguamente la enfermedad se consideraba como un castigo divino, cualquier tipo de enfermedad. Entonces en las familias ese pariente, ese familiar se escondía, incluso se repudiaba. Entonces, claro, este tipo de personas se moverían de noche en pueblos, a lo mejor, pues serían pacientes, serían personas que se moverían escondidas, o incluso que sus familiares les llevarían el alimento a sitios donde los tuvieran recluidos o bien escondidos. Bueno, pues el libro que vamos a sortear con nuestro querido invitado, amigo y compañero Gonzalo Pérez Sarró, que ahora mismo debe estar por algunas carreteras oscuras, ¿no?, entre Plasencia y Navalmoral de la Mata. Esperemos que no se encuentre con ningún vampiro. No, esperemos que no. Y que nos pueda contar un sinfín de secretos de ese Drácula vive. Porque ese título, Drácula vive, lo descubrimos en unos minutos. Ahora las noticias. Te he traído un regalo. Oh, en tal caso espero que sea una mujer hermosa, con atributos que tú nunca tendrás. No te has alimentado bien. Lo sé por tu color. Ven a ver esto. No te enfades conmigo. Cuando los vi, supe que eran para ti. Están borrachos de brandy. Un dedal lleno.
Claudia, Claudia, Claudia. Esta vez te has superado a ti misma. Prometo deshacerme de los cuerpos. Habitualmente la historia del príncipe valaco Vlad Tepes realmente eclipsó a todos los demás casos de vampirismo. Se convirtió en un icono gracias a la labor de Bram Stoker. Pero antes de Bram Stoker hubo otros casos en lo que se llamó la gran oleada europea, sobre todo, evidentemente en el este de Europa, de miedo al vampiro. Y hemos querido rescatar de los viejos legajos de los archivos algunas informaciones. Y es que nada es casual. No es que fuese ayer cuando tuve esa conversación sobre el ánima que vuelve, sino que esta misma tarde, con mi buen amigo el arquitecto Pedro Ponce de León, me hablaba de el regreso de Kosovo. Él había estado allí con un grupo de arquitectos haciendo una serie de proyectos de rehabilitación de monasterios antiquísimos, por cierto, llenos de misterios. Me hablaba sinceramente de que aquello sigue siendo una olla a presión, y me hablaba espantado de la creencia todavía en la maldad de ciertos cultos, iglesias profanadas, extraños ritos, cúpulas llenas de fuego, obras de arte de valor incalculable, sobre todo los frescos, siglo XIV, siglo XIII, siglo XV, marcados con cruces, destruidos por la guerra y el fanatismo, y en todo ese ambiente que hoy sigue siendo una bomba de relojería, ocurrieron muchas cosas hace 3 siglos. En esos mismos lugares, el miedo, el fanatismo, quién sabe si son términos que se relacionan, se centraba en personas concretas, en casos muy concretos. Precisamente en esa zona y no en otra, tenemos algunos de los casos más sorprendentes que fueron incluso tratados por médicos como ejemplos de quizá vampirismo. Arnold Paole, esa es la historia que nos ocupa, rescatada precisamente de ese rincón de Europa. Además, la historia de Arnold Paole es un clásico dentro de las fuentes vampíricas. Era un soldado serbio que luchó en la guerra contra Turquía y al parecer sufrió la mordedura de un no muerto. Eso cuenta la leyenda. Según él mismo declaró, mientras estuvo destinado en Goswa, en Kosovo, fue atacado por un vampiro. En cuanto lo comentó con algunos de sus más allegados, le dijeron que la única forma de acabar con la maldición vampírica era realizar un ritual. Para ello debía comer tierra de la tumba del vampiro y rociarse con la sangre de éste. En 1729, creyéndose ya curado, Paole regresó a su hogar. Llevaba poco tiempo al lado de los suyos cuando tuvo un desgraciado accidente de carro y fue arrollado por una rueda. Además, murió en el acto. Un mes después de ser enterrado, muchos vecinos aseguraron haber visto a Paole deambulando por el pueblo, chupando la sangre al ganado, e incluso hubo 4 personas que aseguraron que les había atacado. A los pocos días fallecieron y en su cuerpo se hallaron las marcas del vampiro. Fue entonces cuando muchos de sus compañeros soldados recordaron el suceso que le había acaecido en el frente y se alertó a las autoridades para que hicieran algo. Consiguieron permiso para exhumar su cadáver y también el de esas 4 víctimas que presuntamente había contaminado. El 7 de enero de 1732, ante las mayores personalidades médicas, jurídicas y gubernativas de la ciudad, se procedió a abrir la tumba de Paole y el acta que dejaron por escrito decía: su cuerpo tenía buen color, no mostraba signos de descomposición, el pelo, las uñas y la barba habían crecido y sus venas estaban llenas de sangre. El gobernador inmediatamente ordenó que atravesaran su cuerpo con una estaca y cuando lo hicieron, Paole profirió un tremendo alarido. Ante el pavor de todos los presentes decidieron decapitarle y después quemar sus restos. Hicieron lo mismo con los cadáveres de sus víctimas. 5 años después, otra epidemia vampírica surgió repentinamente. En solo 3 meses murieron 17 personas, por lo que se procedió a hacer una nueva investigación en el Campo Santo. En un posterior informe se detalla que tras exhumar varias tumbas hallaron 16 vampiros. 4 de ellos eran niños.
Evidentemente, la superstición, la creencia, pero claro, esto nos parece creencia ahora. En aquel momento era la verdad, la realidad. Y mucha gente fue decapitada después de exhumarse su cadáver, convencidos de que ciertos signos, muchas veces idénticos a los que contaba antes el doctor Pantoja, de porfíricos, en sus vertientes más severas de la enfermedad, con la cara hecha surcos, por ejemplo, se identificaba con que podía tener que ver con ser un no muerto. En toda esa parte de la antigua Europa del bloque, en la Europa del Este, en las antiguas tierras de Yugoslavia, de Bulgaria, de Hungría, de Rumanía, hay un miedo terrible que todavía hoy, en algunos núcleos rurales, se sigue teniendo a la noche, a la campana en mitad de la noche y al no muerto que regresa. Muchas veces como una sombra. Y es que la sombra, hay una teoría, una leyenda antropológica que tiene además una explicación, el miedo a perder la sombra. Nos ha llegado hasta nosotros, como antes escuchábamos, ese miedo o ese detalle del hombre que se mira al espejo y no se ve reflejado. Parece un mito, evidentemente, adecuado a los tiempos modernos. Los espejos copan una importante parcela en nuestra vida. Estamos rodeados de ellos. ¿Qué elemento literario más interesante para demostrar que el vampiro es diferente a nosotros? El espejo no es capaz de reflejar su alma de alguna forma. Pero había antiguamente otra tradición, que era la sombra capaz de dividirse del cuerpo y vagar. Guiño a esta historia ocurre en la célebre película de Murnau en 1922, El no muerto, Nosferatu, con ese terrible actor Max Schreck, del que luego hablaremos. Escenas donde no se le ve a él y es su sombra la que aparece siendo protagonista. Esta noche de sombras, esta noche en la que sorteamos Drácula vive, de Gonzalo Pérez Sarró, me gustaría que por lo menos en un instante, con una ficha de nuestro compañero Carlos Cala, recordásemos algunos de los actores que, cuidado, y esto ya no es creencia, acabaron absorbidos como el que crea un monstruo por su propio personaje. Ningún ejemplo tan duro, tan trágico como el del vampiro que se convirtió en inmortal gracias al celuloide. Os hablo, queridos amigos, de Bela Lugosi. Al final no es leyenda, se creía realmente el conde Drácula. Escuchamos su historia. Bela Lugosi nació en Lugoj, en Transilvania, en octubre de 1882. Participó como teniente de infantería en la Primera Guerra Mundial y después formó parte activa de la izquierda en su país, donde fundó el Sindicato de Actores. Precisamente en 1919 tuvo que exiliarse a Alemania por cuestiones políticas, aunque poco después dejaría Europa y se marcharía a Estados Unidos. En Nueva York recibió el papel de su vida, el del conde Drácula, que interpretó primero en los teatros de Broadway y en diversas giras, y después en la película de Todd Browning del año 1931. Listen to them. Children of the night. What music they make. Al parecer, Lugosi era maquillado por exigencias de la grabación, pero apenas lo necesitaba, porque su piel era extremadamente blanca. Al principio no dominaba la lengua inglesa, por lo que se aprendió el papel de Drácula de memoria, y durante el rodaje lo repetía de manera grandilocuente, sin saber exactamente lo que estaba diciendo. Dracula is in the house. In the house. Van Helsing, now that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your own country. La película fue todo un éxito, pero su memorable interpretación le valió un encasillamiento para este tipo de papeles. Con el tiempo las ofertas dejaron de llegarle y se volvió adicto a la morfina. De tanto interpretar el papel y de meterse tanto en el personaje, Bela Lugosi terminó creyéndose Drácula y paseándose por las calles de Hollywood vestido con su traje de vampiro y saludando a todo el mundo como yo, príncipe de las tinieblas. Acabó recluido en un psiquiátrico, donde, según cuentan, dormía dentro de una caja de madera. Su hijo, Bela, se lamenta en la actualidad de que muchos solo recuerden esa parte de la vida de su padre. Y eso es lo que la mayoría de la gente conoce de mi padre. No saben de sus gloriosos años previos, llenos de éxitos, con personajes como Drácula, cómo viajó alrededor del mundo,
su vida gloriosa, únicamente focaliza los aspectos negativos de su vida. Bela Lugosi falleció de un ataque al corazón a los 73 años de edad en Los Ángeles, California. Fue encontrado, ya sin vida, sentado en una silla. Corría el mes de agosto del año 1956. En su testamento había pedido ser incinerado vestido con su traje de conde Drácula. Todavía hay quienes dicen que en las noches de invierno, cuando se camina a solas a altas horas de la noche por la vereda del Teatro Chino, en el 6925 de Hollywood Boulevard, no es difícil escuchar su voz profunda y siniestra, arrastrada por el eco del viento, pronunciando aquello con lo que siempre se sintió identificado. I am Drácula. Vamos con mensajes que nos llegan a esas vías de contacto. 7640, palabra clave, milenio, espacio, vuestras preguntas, vuestros mensajes. Sabéis que sorteamos 5 ejemplares de Drácula Vive, Historia del Rey de los Vampiros, publicado por Aguilar y escrito por Gonzalo Pérez Sarró. Vamos con algunos de esos mensajes, Iker. Saludos. ¿Es cierto que Drácula hizo comerse a un clan gitano a sus patriarcas? ¿Y que puso una copa de oro en una fuente y nadie osó robarla? Ah, cuántas leyendas. O que le clavó a un emir que le visitó y que no osó quitarse el turbante, se lo clavó con un clavo en la cabeza. O que reunió a todos los pobres en una especie de gran bacanal. Ellos estaban alucinados comiendo cosas y de repente les prendió fuego. Bueno, ese tipo de cosas. O que comía cuando estaban todos los muertos empalados. Sí. Ahora Gonzalo nos va a contar, porque yo creo que lo interesante es que, sobre todo en la media hora final, porque hay tanta... Es como todo lo que, como hacíamos con la masonería hace una semana, todo lo que quiere preguntar sobre Drácula y nunca se atrevió, quizá, ¿no? O sobre el mito del vampiro. Vamos a tener a nuestro compañero dispuesto a responder. Marilo desde Mazarrón nos decía: siempre se ha relacionado el vampirismo con el romanticismo. Es extraño que algo tan terrorífico pueda atraernos tanto. A mí la primera. Este tema siempre será un misterio. Pienso que eran gente enferma, aunque no hubiera estado nada mal que hubieran existido o existieran. Un saludo. José y Ari desde Lanzarote nos dice: nos encanta el mito del vampirismo. Nuestros libros favoritos: Drácula, Soy Leyenda, Salem Slot. Nuestra peli favorita: La Gran Nosferatu. Tomás nos dice que con tanta película de vampiros están destrozando el mito vampírico, ya que en una los mata el sol, en otras el agua bendita, y ahora no los mata nada. ¿Qué pasa? Pues vamos a saberlo con Gonzalo. Vlad Tepes, el empalador, parece que existió, pero ¿qué hay de cierto en cuanto a la leyenda del conde Drácula? ¿Es solo una invención de Bram Stoker? 2:21. Y además sé que con un esfuerzo titánico y con una serie de carambolas que quizás tenga que ver con el vampirismo, inexplicables totalmente, esta emisión a lo mejor tenía... es que alguien le ha chupado de Radio Plasencia, el vampiro ha entrado por la ventana. Sí, quizá alguien de Radio Plasencia ha sido abducido repentinamente por los vampiros, porque nuestro compañero debía hacer esta conexión desde Ser Plasencia, pero no es posible, y es uno de los grandes misterios que solo pueden pasar en Milenio 3 y que realmente nos deja, pues como tantas cosas, ¿no? Boquiabiertos los amigos de Ser Palencia. Bueno, pues ya nos explicarán, pero lo cierto y verdad es que Gonzalo, ni corto ni perezoso, como buen compañero y hermano cósmico de esta nave del misterio, ha cogido su coche y está en Navalmoral de la Mata para hacer una conexión que salga pues como Drácula manda, porque él dice Drácula vive. Y me gustaría, Gonzalo, compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí que, Gonzalo, menudo odisea esta noche, pero hay que hablar, porque ante todo, las preguntas en el 7640, este tema sigue generando un interés increíble. La gran pregunta es, ¿por qué Drácula vive? Menudo título para tu libro, Drácula vive. Pues sí. ¿Dónde vive y en quién vive? Bueno, el título, en realidad, lo que he pretendido, aparte de un cierto guiño a una revista que se publicaba cuando en mi niñez, el sentido del libro lo resume esa frase, esa palabra vive, porque para mí el vampiro, Drácula, el rey de los vampiros, ha creado desde siempre una fascinación en la gente, tanto en el público del cine, en el lector de una novela, como en la historia, en la propia historia de Vlad, que siempre me he preguntado por qué esa fascinación. Hay otro tipo de monstruos o de seres, tanto del cine de terror como de la historia, que o bien nos han dado pena o nos
nos han resultado desagradables, nos han dado miedo, pero no esa atracción que ejerce es lo más parecido a una posesión, a una, lo que decía, una fascinación, una admiración al mismo tiempo que terror. Bueno, que en el caso, por ejemplo, de Bela Lugosi y otros muchos actores, llega a apoderarse del personaje. O sea, llega... Yo sé que tú como escritor, porque aparte de, bueno, Gonzalo es miembro de esta nave, pero aparte como escritor, él ya hizo Huellas de la Realidad, un libro imprescindible para conocer la Extremadura mágica, y yo recuerdo mi sorpresa cuando me decía, tenemos que hacer algo de Drácula. Y le decía a Gonzalo con una pasión que yo decía, caramba, es que hay algo, la gente, tengo buenos amigos, Lorenzo Fernández, que es muy apasionado del tema de Drácula, y muchos que he conocido, no te hablan como cualquier tema, tienen una especie de conexión muy fuerte con el personaje. Claro, Jung diría, Gonzalo, que estamos ante un arquetipo, que toca algo, y cuidado, yo empezaba el programa diciendo, desde los albores del tiempo, no confundir solo con Vlad Tepes, la figura del vampiro está ahí, siempre. Siempre, desde la Grecia antigua, la Roma, incluso ya en la Biblia se habla, Isaías habla de Lilith, la primera esposa de Adán, que fue desterrada a vagar entre las tinieblas, y aparece después con esa forma de ave rapaz que se alimenta de los recién nacidos. O sea, que es que yo creo que está ya dentro del hombre algún resorte, algo que toca el vampirismo que no lo tocan otros temas. Claro, absorber el alma del otro, desafiar a la muerte, ser inmortal, ese ser solitario, un tanto romántico y además, Gonzalo, con cierto componente de fascinación sexual que existe y está ahí, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, que bueno, Bram Stoker lo toca y además estupendamente en su novela. Luego en el cine pues algunas veces no lo han hecho con tanto éxito, pero el erotismo es una de las partes fundamentales que va innato en el contenido de la temática del vampiro. Y te puedo decir que se han ido incorporando ingredientes a través de la historia yo hablo de Drácula en el libro. De hecho, toco poco lo que es el resto de los vampiros, pero como pieza principal o más conocida de los vampiros, se le han ido incorporando una serie de características, de añadiduras, que han ido haciendo de él cada vez un ser más fascinante. Y eso es lo que intento analizar en el libro, que también en ello han tenido que ver muchas sociedades oscuras, muchas sociedades ocultistas o personajes en concreto que estaban detrás de ese digamos proyecto, que a lo mejor inconscientemente ese etéreo Drácula les ha ido llevando por ese camino. Pues desde luego que lanzamos un desafío amable a nuestro compañero Gonzalo Pérez Arró, autor de Drácula Vive, 5 ejemplares, para poder preguntar cosas que siempre estuvieron ahí en torno al personaje. Hay una que es fundamental, Gonzalo, y que se repite, ¿verdad, Carmen? Leyenda o verdad lo que se cuenta de Vlad Tepes. Claro, yo quiero que la gente se acerque al libro, lo tenemos aquí, y además hay que decir que ese componente onírico y arquetípico está en la portada, ¿eh? Es precioso, la portada, ¿verdad? Atrae por algo, porque es verdad, es una sensación de que tocas una serie de elementos, la capa, la noche rojiza, el cementerio. Claro, muchos de nuestros miedos están ahí enhebrados desde el principio de los tiempos, ¿no? Bram Stoker, que ahora conoceremos un poquito más de él, sabía lo que hacía, desde luego. Pero empezamos con el personaje base de lo que es Drácula, ¿no? Vlad Tepes, aunque sea brevemente, Gonzalo, ¿cómo separamos paja y trigo en esta historia? ¿Qué se ha añadido y qué crees que es rotunda verdad? Pues es difícil, ¿no? Porque, bueno, ahí sí mucha documentación, cartas, crónicas, poemas incluso, de distintos lugares, de distinta procedencia, como alemanes, rusos, de los propios enemigos turcos, pero, bueno, pues unos a lo mejor enalteciendo la figura de Vlad, admirándole, pues a lo mejor cargaron las tintas y al contrario, los enemigos supongo que también quisieron que se viera esa crueldad que poseía, pero sin lugar a dudas sí fue un ser cruel o por lo menos con digamos una inteligencia al servicio de la crueldad, a buscar cómo hacer el máximo dolor posible a quien él creía que debía de aprender algún tipo de lección. Digamos que tenía un sentido exacerbado de lo que es el ejemplo de una conducta a seguir, tanto en su pueblo como con el enemigo.
todas esas cosas que hemos hablado o que se han hablado, pues muchos de ellos, de los que habéis dicho hace un momento, como esos dos emisarios de Mehmed II, a los que por no quererse descubrir pues hizo que se le clavaran clavos en los turbantes, irónicamente para respetar esa tradición, y otro tipo de castigos más, pues parecen coincidir por distintas fuentes, por lo cual pues, debemos pensar que muchas de ellas sí fueron reales. Desde luego el apodo del empalador pues es porque realmente sembró campos, bosques enteros de empalados, o sea que la crueldad sí es cierto que fue uno de los rasgos principales de Vlad Drácula. Una cosa, Gonzalo, y pregunta a la gente, ¿verdad, Carmen? ¿Cuánta gente empaló realmente Vlad? Pero hay una cosa que es interesantísima, que no se comenta mucho. Dicen que Vlad Tepes, cuidado, héroe en Rumanía, por considerarse un bastión, ¿no?, ante las lanzadas de los otomanos, cuentan que fue uno de los primeros estrategas de la guerra psicológica. O sea, que él, por ejemplo, viajemos un poco en el tiempo, ¿no?, a las 2:29, y pongámonos en esas cimas escarpadas, ¿no?, de los Cárpatos, en aquella época, en época de movimientos, de viajeros, de guerras, de emboscadas, e imaginemos de repente, mecidos por el viento, cientos y cientos de empalados, algunos todavía vivos, retorciéndose, crucificados realmente en vida, profiriendo, imagino, un lamento común que sería terrorífico, e imaginaos, amigos, al caer la noche el cuadro que eso significaba. Claro, si uno pretendía entrar en aquellas tierras, si uno pretendía atacar a aquel señor feudal, desde luego tenía que pensárselo. Y hay quien dice que había una iconografía, o sea que Vlad Tepes, Draculea, ¿no?, hijo del demonio, realmente sabía muy bien cómo asustar con la imagen. ¿Esto es cierto? Pues sí, porque lo que estás comentando, imagínate un ejército que entra en una especie de bosque caótico en el que hay montones de cuerpos, pues lo que tú decías, ya no solo la imagen, sino también el olor a muerte, el sonido de agonizantes, todo eso debía de cundir el desánimo en el contrario y hacer que se retiraran. Pero no solo eso, también era un estratega en el sentido en que inventó algo que, o por lo menos a lo mejor no fue el único ni el primero, pero sí se ha hecho también después en otros tipos de guerras, como infiltrar enfermos de lepra o de peste entre las tropas enemigas para que cundiera también una epidemia, o asolar las tierras que iban a ocupar el enemigo para que se encontraran sin víveres. Fue desde luego un estratega y un rico entre quiñuelas, digamos, para la guerra. Muere en una especie de emboscada, de traición, y sobre su tumba también hay misterio, ¿no? Sí, hay misterio porque hay quienes dicen que realmente en el monasterio de Snagov, que es una construcción que hizo su abuelo, Mircea el Viejo, y que está a unos 30 kilómetros de Bucarest, es una isla dentro de un lago, un monasterio precioso que él además reutilizó y adaptó para hacer tortura también, y lo convirtió en una fortaleza. Parece ser que era el punto idílico donde él quisiera haber terminado sus días, y hay unas excavaciones que hicieron George Florescu y Demis Rossetti. Hallaron una tumba en el altar, que era el sitio preponderante donde él debería de estar enterrado, y sin embargo los huesos parece que eran de un animal, al parecer un caballo. Pero sí, en el umbral, en la entrada de la iglesia, se encontraron restos de un decapitado con unas telas rojas. Al parecer, bueno, ese era el color de la capa de los caballeros de la Orden del Dragón, en la que estuvo su padre con un papel importante, y un anillo que parece identificarse también con su linaje. Ahí queda, no se sabe más si aquel pudieron ser los restos del empalador que, según explican algunos investigadores, se le puso en el umbral de la puerta para que lo pisaran todos, puesto que él se cambió, o sea, a última hora se reconvirtió a católico cuando antes era un cristiano ortodoxo, y esos monjes de ese monasterio son cristianos ortodoxos, y por eso a lo mejor
Para humillarle le pusieron después la sepultura en la puerta para que le pisaran todos los visitantes. En el imaginario popular y colectivo quedan un sinfín de grabados antiquísimos, un retrato enigmático donde los haya, con esa mirada de Vlad Tepes, como si atravesara océanos de tiempo. Pero también algunos grabados que espantan, viéndolos tantos siglos después, 500 años después prácticamente. Vemos esas lanzas de madera acabadas en pico, afiladísimas, la gente moviéndose en los estertores de la muerte, decenas y decenas de cuerpos que están muriendo lentamente, porque además era una muerte agónica, terrible y lenta. Un hombre que se encargaba de trocear esos cuerpos, y junto a manos, tobillos diseccionados, orejas, narices, ahí comiendo con vasos de oro, con una especie de toca de Marta Cibelina, con sus joyas, Vlad Tepes, el conde Drácula. Claro, la gran pregunta es ¿cuándo, por qué y de qué momento surge la historia en que un escritor nos da impulso a esta figura, se ceba o centra en ella y la catapulta, ¿no?, para la eternidad? ¿Por qué elige a este personaje? ¿Qué le agrega? Se ha llegado a hablar de que hubo una serie de noches de pesadilla. Hay toda una serie de leyendas por las que nos preguntan también los amigos de 7640 sobre si Bram Stoker pasaba noches de fiebre repitiendo y mirando a la esquina de la habitación la palabra Strigoi, Strigoi, vampiro, vampiro, tantas y tantas cosas. Si te parece, Gonzalo, vamos, aunque sea brevemente, en una microficha que ha hecho nuestro compañero Carlos Largo, a conocer un poco a Bram Stoker. Porque claro, habrá mucha gente que diga, bueno, sí, Drácula, yo sé quién es Drácula, he visto películas de Drácula, que a veces las películas, excepto algunas excepciones, bueno, pues han sido una imagen grotesca de una historia potentísima que hay detrás y que se ha desvirtuado un poco. Vamos a conocer a este hombre brevemente, Bram Stoker. Bram Stoker, más conocido como Bram Stoker, nació en Clontarf, Dublín, el 8 de noviembre de 1847. Pasó los 7 primeros años de su vida en cama debido a una gran enfermedad, lo que junto a los cuentos que su madre le contaba pudo hacer surgir en él una fuerte imaginación y creatividad que le ayudaron posteriormente en sus libros. Stoker sentía desde pequeño una gran afición por el teatro, lo que queda reflejado en 1871 cuando quedó emocionado al ver una interpretación del que sería su gran amigo Henry Irving, hombre con el que establecería una particular relación vampírica en la que Stoker no era nada más que un simple trabajador a su servicio sin obtener nada a cambio. Más tarde, Stoker se trasladó a Londres, donde comenzaría una nueva vida junto a su esposa Flores Balcom. Allí aparecería su libro de relatos infantiles Under the Sunset y su primera novela Snake's Pass, a la que seguirían El entierro de las ratas, La casa del juez y, por supuesto, Drácula. Finalmente, antes de su muerte en 1912, Stoker escribió La dama del sudario, La joya de las 7 estrellas y La guarida del gusano blanco. En cuanto a su principal obra, Drácula, se da por supuesto que fue fruto de una pesadilla, y que surgió tras un largo proceso de 7 años de documentación en el que realizó numerosos esquemas de los escenarios y personajes transilvanos que podría incluir en ella. Entre las influencias más importantes que inspiraron a Bram Stoker en la creación de Drácula están la Camila de Le Fanu, escrita en 1872, y el poema La novia de Corinto, de von Goethe, en el que un joven de la Grecia clásica es visitado todas las noches por una joven vestida de blanco que en realidad es una mujer vampiro. De esta manera, finalmente, el 20 de mayo de 1897, Stoker firmó un contrato para la edición de su gran obra, que en un principio se tituló El no muerto. Este es el final. Desde ahora deberá permanecer en la cripta. Ayúdala a sentarse. Y a usted mismo. Le quedan unas pocas semanas. Conde, debe usted abandonar Rumanía y marchar lejos. A Inglaterra. O a Francia. Aunque prefiero Italia. ¿Por qué Italia? Hay muchas razones. A los italianos seguro que les impresionará su título. Allí puede encontrar vírgenes. ¿Vírgenes? Sí, a causa de la iglesia italiana. Ellos necesitan vírgenes para sus matrimonios. ¿Pero cómo puedo marcharme a Italia? Me siento muy débil sin alimentarme. Sí puede. Tiene un coche y le he comprado una silla de ruedas, así que resultará sencillo desplazarse. 2:38 preguntan, Carmen, si Vlad dejó descendencia, ¿no?
Al parecer sí que dejó, por las últimas noticias incluso que están de actualidad con el castillo de Drácula, porque la sombra del vampiro llega hasta nuestros días. Pelea por el castillo de Drácula. Así titulaba la redacción de BBC Mundo la noticia, que al parecer pues uno de esos descendientes se está peleando con un grupo de parlamentarios rumanos que durante 60 años han tenido el poder sobre el castillo de Drácula, pero el verdadero descendiente es el que tiene los derechos, el poder, y ahora lo quiere vender nada más y nada menos que por 78 millones de dólares. Claro, esto supone una pérdida terrible de ingresos para el gobierno rumano, porque al parecer cerca de 450.000 turistas lo visitan cada año. Gonzalo, ¿en qué momento, qué sabemos de la relación de Bram Stoker, del bondadoso Barbarroja, creo que le llamaban sus colegas? ¿Por qué elige este personaje? ¿Qué elemento realmente le va agregando? Y si es cierta toda esa historia que le ha perseguido de pesadillas antes de la creación de Drácula, justo en el parto de Drácula y después, cerca de su muerte. Bueno, sí, se dice que también, porque la verdad es que Bram Stoker no fue una persona que se diera mucho en sociedad o que se supiera de su parecer acerca. Más bien yo creo que fue una persona tímida o ciertamente que solo expresaba a través de la escritura sus sueños y sus pesadillas, porque sí se dice que nació después de que él tuviera una pesadilla tras comerse o tener como una especie de indigestión de cangrejos o algo así. Tuvo una pesadilla en la que surgió este personaje, pero lo cierto es que él escuchó mucho las aventuras de un viajero, Arminius Bamberg, que le cautivaba con aquellas tierras y con historias de guerreros y también las historias de vampiros. Lo cierto es que Bram Stoker hizo la novela sin salir de su ciudad, o sea que él no viajó, se informó, se tuvo documentación a través de la biblioteca y de, lo que te digo, las charlas con este hombre, a quien... Sin embargo, Gonzalo, las descripciones son minuciosas y asombrosas, como si tuviera un visor a distancia, ¿no? Hasta los billetes de tren, los horarios de los barcos, todo, absolutamente todo, las direcciones, todo era escrupulosamente detallado sin haberse movido de su población, ¿no? Es algo, pues, encomiable. Pero la unión del vampiro con el guerrero supongo que surgió de ahí, de esas leyendas que, por cierto, eran en su época, pues, estaban muy de moda. Además, se habían escrito varios libros en torno a vampiros, como el de Polidori, el vampiro, o el que habéis nombrado, Carmila, o Barney, el vampiro también. Son relatos que cautivaban y gustaban a la sociedad de entonces, y supongo yo que en esa línea, con ese tirón y con toda la documentación que logró, pues hizo una novela que es una de las mejores para mí, tanto por lo que habla del vampiro como también como una propia novela de amor, que también puede considerarse. Carmen, es curioso, pero es otro de los temas arquetípicos que llega al fondo de las personas, porque hay muchísimo interés por este personaje, por Drácula. Pues sí, vamos con mensajes de 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestras preguntas, vuestros comentarios, o milenio3 con número @cadenaser.com. Vlad Tepes es el personaje más importante del mito vampírico. No hay que olvidar a la condesa Bathory, que es así que consumía sangre a raudales. Hablad un poquito de ella. Importante, dice Erzsébet Bathory, la condesa sangrienta, de la que hemos hablado bastante en Milenio 3 y en Cuarto Milenio. Consumía sangre, era evidente, ¿no? Se bañaba en sangre y consumía sangre. ¿Qué datos hay, Gonzalo, de pasión concreta por ingerir sangre? Que yo creo que hay un gran mito, ¿no? Con Vlad Tepes. Bueno, Vlad Tepes, sí hay un detalle, y lo nombran varios investigadores, que esos banquetes de los que hablábamos antes, frente a una inmensidad de palos donde estaban ensartados cuerpos, esos empalados que sufrían mientras él comía gustosamente los manjares, se dice, y por varias fuentes lo he constatado, que tenía la costumbre de que recogieran un cuenco de la sangre de varias de las víctimas
que se bebía durante la comida. O sea que en realidad sí bebió sangre, no a lo mejor con ese ímpetu o con esa sed de sangre que puedan haber sentido otros monstruos a lo largo de la historia, como la propia Bathory, o en busca de una juventud deseada, pero este hombre también lo hizo. Se nombra por varios sitios, por varias fuentes, que esa era una de las más espantosas escenas, verle cómo bebía de un cuenco la sangre de sus víctimas. Nos dicen también, mi abuela me contó una vez que su madre tenía una amiga que de joven bebía sangre de cordero. ¿A qué se debe que una persona tenga ese instinto? Bueno, más que instinto, también hay una gran parte de antropología cultural, de creencia. Antes comentábamos eso, las colas en los mataderos de Madrid, y si ocurría en Madrid, ocurría en otras partes de España seguro, para, con jícaras oxidadas, con tazas y cafeteras antiguas, recoger la leche todavía humeante del animal vivo. Y eso se registró y provocó un escándalo sanitario tremendo en la época. Mira, precisamente lo que comentabas antes de los mataderos, Chus de Salamanca nos dice eso que cuenta Iker de las vampiras, lo he visto donde él ha dicho en la revista Estampa, sí. Colecciono prensa antigua. Pues tienes una joya, ¿eh? Si tienes el reportaje concreto, creo del año 32 de Estampa o de Crónica, es fabuloso. Hola, soy peruana, de Mollendo, y conozco la historia de la vampira. Tenía 8 años y creí que entraría por la ventana de mi habitación. ¡Qué miedo! Enhorabuena por el programa. La vampira de la que hemos hablado al inicio del programa. Dicen que si un vampiro se acerca a tu casa por la noche, puede clavar tu sombra en la pared y hacerte así su esclavo. Víctor, desde Vitoria, nos dice, ¿queréis tierra de Transilvania? Tengo. En Atenas se comía la carne sacrificial sobre las tumbas y se dejaba la sangre de las víctimas para que los muertos se saciasen. Gonzalo, importante, ¿qué elementos puramente literarios se van agregando al personaje inicial? Aquí es como cuando los expertos hablan del Jesús histórico y el Jesús de la fe, ¿no? Parece que muchos piensan que hay un personaje histórico y una serie de agregaciones posteriores y nos ha llegado todo mezclado, ¿no? Por ejemplo, el asunto de la inmortalidad, de conexión con lo mágico, de lo trascendente, todo eso hay que decir que lo pone Bram Stoker, ¿o no? Pues sí, en parte, mucha parte Bram Stoker, y en otra, pues el propio pueblo rumano, porque para muchos todavía Vlad el Empalador regresará algún día para hacer justicia y para vengarse de aquella muerte. O sea, como una segunda venida. Sí, es que yo no sé, yo no creo del todo que para todos los rumanos Vlad el Empalador sea un héroe, y que ni siquiera a lo mejor en su tiempo lo fuera. Sí era temido, y sí es cierto que luchó contra las hordas otomanas pues con mucho menos ejército y con mucha más inteligencia a lo mejor, ¿no? Y crueldad quizá, pero sí es cierto que el pueblo rumano dicen que está esperando esa venida de Vlad. Yo no sé si tendrá algo que ver con el mito que luego se ha creado en torno a él a través de la literatura, pero por decirlo claramente, lo que tú decías es quizá Bram Stoker quien pusiera ese nuevo detalle a la historia, y a partir de ahí pues toma toda un giro, porque claro, ya dejamos al guerrero y nos enfrentamos a un ser que puede perdurar en el tiempo. Claro, y esos elementos fantásticos, sobrenaturales, ¿tenemos algún dato, por ejemplo, estamos desterrando o no desterrando, aclarando cosas importantes que nos llegan unidas muchos años después, ¿no? Por ejemplo, Vlad Tepes, el empalador, ese fiero guerrero temido que hacía esas cosas tan brutales, se convierte en personaje literario, pero ¿tuvo alguna conexión con lo esotérico, con lo extraño, para pensar que, por ejemplo, la magia, el futuro de la inmortalidad, le podía interesar realmente, o no hay documentos? Pues yo creo que no, que tocando concretamente tan fielmente a lo que dices, no, pero sí te puedo decir que luego, a través del tiempo, y cuando hablamos de Bram Stoker, sabemos que Bram Stoker estuvo metido, o por lo menos interesado, en una sociedad como la del Amanecer Dorado, que sí hizo algún tipo de ritual en el que enlazaba aquella orden sagrada, aquella orden del dragón,
con un ritual que se hacía con sangre, en principio sangre animal y luego sangre humana, y que entroncaba también la figura del dragón con el vampiro. Stoker perteneció a esa orden que también tenía unos estudios nigrománticos, algunos ritos nigrománticos, en el que se manifestaba el demonio con el aspecto de un muerto. O sea que podemos hablar de que hay una cierta relación del dragón, la sangre y el regreso de la muerte a través del demonio. Bueno, es quizás un collage tétrico y oscuro, pero se dio en ese amanecer dorado, y Stoker estuvo ahí. Después de salirse escribió Drácula. A lo mejor tiene algo que ver. Bueno, y quien tuvo mucho que ver fue la esposa de Stoker con uno de los grandes escándalos de los años 20. De repente Murnau, el gran director de cine alemán, hace una película tenebrosa, todavía algunas imágenes impactan, tocan el arquetipo clarísimo, el expresionismo alemán, ese vampiro, a diferencia de seductor y bello incluso, que ideó Stoker de alguna forma, no, es un hombre calvo, con dientes afilados como una rata, garras larguísimas, y cuya sombra ocupa un papel primordial. Nos preguntan mucho por Nosferatu, el no muerto. La mujer de Stoker tuvo muchos problemas porque incluso se llegó a requisar las cintas originales porque decían que era un plagio. Vamos a conocer muy rápidamente, brevemente, en otra microficha, la historia no de esa película, sino de ese misterioso actor, porque sobre él hubo tanta leyenda que se hizo incluso hace apenas 7-8 años una película, La sombra del vampiro. Era tan terrible su aspecto que se llegó a pensar en Alemania y después en Hollywood que era un vampiro de verdad y que había llegado para hacer aquella película a un pacto de sangre. Max Schreck nació en Berlín en junio de 1879. Se inició como actor de teatro en la compañía de Max Reinhardt y dio el salto al cine en 1920 con una película basada en la obra de Calderón de la Barca, El alcalde de Zalamea. Participó en muchas otras películas, pero prácticamente todas han desaparecido. Queda buena constancia, eso sí, del largometraje que le hizo mundialmente famoso, Nosferatu, de Friedrich Wilhelm Murnau. Schreck tenía 43 años cuando rodó esta película. Precisamente, la falta de información sobre su vida ha creado una leyenda en torno a su inquietante personaje, el conde Orlok, una versión diferente del Drácula de Bram Stoker. Cuenta el mito que Max Schreck era realmente un vampiro que llegó a un acuerdo con el director de Nosferatu para que participara en el rodaje a cambio de que al final Murnau le dejara morder el cuello de la actriz protagonista. Esta leyenda se recrea en la película La sombra del vampiro, dirigida por Elias Merhige en el año 2000. I will finish my picture. This is hardly your picture any longer. Otro rumor sugiere que Schreck, que significa susto en alemán, no existía en realidad y que se trataba de un seudónimo de otro actor, Alfred Abel, que actuó entre otras en películas como Metrópolis o El testamento del Dr. Mabuse. Al margen de la leyenda, la verdad es que la viuda de Bram Stoker denunció a Murnau, el director de Nosferatu, por plagiar la novela Drácula, a pesar de que la película había cambiado los nombres y algunas localizaciones para hacerla diferente al libro y no tener así que pagar derechos de autor. Murnau perdió el juicio y fue obligado a destruir todas las cintas. Sin embargo, alguna se salvó y gracias a eso, Nosferatu ha llegado hasta nuestros días. Es difícil de olvidar la imagen de Nosferatu de su sombra subiendo por esa cochambrosa escalera en busca de una víctima. Carlos, más preguntas. Raúl y Humberto desde Parla nos dicen: buenas noches, milenarios. Mi compañero es rumano y me cuenta muchas historias de Vlad Tepes, de terror y canibalismo. ¿Podría considerarse el vampirismo de Bathory y Vlad como algo parecido a la alquimia, aunque más oscura y sanguinaria, la búsqueda de la juventud? Parece que no hay detalles. ¿Vlad no quería ser más joven o sí? Gonzalo. No, yo creo que no. Vlad lo único que quería era ser príncipe de Valaquia. Lo intentó en 3 ocasiones, lo fue en 3 ocasiones, 2 muy breves y una, la del medio, de 6 años y 6 años de crueldad y de una búsqueda de la justicia un tanto fuera de sí.
Oye, Gonzalo, nos pregunta mucha gente si es exageración lo que hemos contado de Bela Lugosi, que murió con la capa de Drácula. No, para nada, ¿no? Se dice, bueno, y de hecho hubo varios periodistas que fueron a entrevistarle en esa época ya de decadencia, y dormía en un ataúd, tenía incluso telarañas por las paredes que hacía que pusieran sus familiares por allí, y también algún estreno acudió no por búsqueda de una publicidad extraordinaria aparte de la película, en coche fúnebre. Él se sentía a gusto así, decía que era un vampiro, él se lo sentía. Y hay una anécdota que cuentan que en el velatorio, la última persona que fue a mostrar su dolor ante el cadáver, al salir de ese tanatorio, vio un enorme murciélago que le sobrevoló la cabeza hasta salir a la calle. Leyenda o realidad es un dato más de esta misteriosa encarnación del vampiro hasta el final de sus días. Por cierto, otro detalle que acabas de destilar ahí importante, murciélago y vampiro. Esa unión que existe con el mito del vampiro se hace realmente por un interés zoológico, por saber que el vampiro realmente es un animal que chupa la sangre, o también es una invención posterior para dar un icono con cierta fuerza, ¿no? ¿Por qué el vampiro humano se convierte en murciélago realmente animal? En realidad, el vampiro, según la tradición, se puede convertir en varias criaturas, ¿verdad? Criaturas, incluso fenómenos atmosféricos como tormenta, niebla, viento, e incluso, pues como hemos dicho, el lobo, el murciélago. Es una capacidad de transformación para demostrar su poder y servirse de él. Pero ese es el temor al vampiro, que puede venir de muchas formas. En un futuro programa podremos hablar quizá de vampiros, cazavampiros, 1000 historias que hubo en esa época de misterio de Europa, pero estamos centrándonos concretamente en Drácula. Y la pregunta es ¿por qué el personaje? Ahí tenemos el ejemplo de Max Schreck de Nosferatu y el ejemplo de Bela Lugosi. El único que parece que se salva de esta tripleta mágica es Christopher Lee, el famoso Christopher Lee, pero que también lo llegó a pasar muy mal, ¿no? Sí, en realidad Christopher Lee es para mí uno de los mejores Drácula, y Peter Cushing, no le olvidemos, uno de los mejores cazavampiros, si no el mejor. Pero también hay cierta connotación paranormal en Christopher Lee. Era un gran amante, o es un gran amante de las paraciencias, y además la película, la primera Drácula, ofrece dos cosas al comienzo que a mí me gustan mucho recordar siempre. Una de ellas es cuando se acerca al castillo Jonathan Harker y dice: todo parece normal a la luz del sol, salvo una cosa, no se oye cantar a los pájaros. Y eso, ya lo sabemos, en muchas situaciones dentro de este mundo del misterio ocurre en momentos clave en los que no se oye nada, momentos de silencio. Habría que ir casi ya con los ganadores, Carmen. Pues sí, yo creo que deberíamos hacer una segunda parte de Drácula, porque hay tantas preguntas, tantos mensajes. Vamos a hacerla Vamos pronto. a ir con los ganadores de Drácula Vive, Historia del Rey y de los Vampiros, escrito por nuestro invitado Gonzalo Pérez Sarró y publicado por Aguilar en la colección Milenio. El primero de ellos es para Juanra de Valencia, que nos dice: tengo 32 años y curiosamente sueño al menos 3 veces al año con vampiros. Hoy creo que me toca soñar con él. Pues mira, para que sepas más sobre los vampiros, ahí va el libro. Manolo desde Alicante: miedos ancestrales, sueños que los inspiran. Todas las culturas tienen mitos desde la noche de los tiempos y aún nos encogen el corazón. Otro de los libros va para él. En Guadalajara, México, conocí el Panteón de Belén. Es un cementerio del siglo XIX donde existe la leyenda de un vampiro. Os mandaré la info. Juan desde Zaragoza. Pues para él, otro libro. Está claro que son enfermedades como la porfiria y el tétanos y la rabia. Eran vampiros, ahora ya no son más que imitadores. Gonzalo desde Cáceres. Pues para el paisano de Cáceres, también. Hace 15 años estuve en Rumanía y aseguro que es muy venerado, sobre todo en Brașov e interior. Ahora desde Gijón. Pues para que conozca más sobre los vampiros, Drácula Vive para ella. Ya no tenemos coche tiempo, Gonzalo. Haremos un segundo programa sobre vampirismo. Pero tú también has tenido la sensación de la presencia de la extraña sombra mientras, creo, hacías este libro, ¿no? Bueno, pues sí, y bueno, tú lo sabes mejor que nadie con ese camposanto, pero hay veces noches en las que, teniendo la mesa llena de grabados y imágenes de gente insana y
esos grabados, sobre todo del Blas el Empalador, pues siente uno la presencia de algo extraño que a veces te hace por dentro temblar. Da la impresión, cuando miramos esos retratos, algunos retratos muy concretos, que han cruzado el tiempo, ¿verdad?, para decirnos algo. Un fortísimo abrazo, querido Gonzalo, y muchísima suerte con el libro Drácula vive, que seguro que va a ser un exitazo, y volveremos a ahondar en el tema, porque una noche más nos damos cuenta de que toca algo muy profundo, una fibra sensible muy interna de muchísima gente. Gracias por estar ahí, gracias por el esfuerzo particular de esta noche, y un fortísimo abrazo, amigo. Un abrazo, al final hemos podido hablar. Me decía Marisa fuerte, que Drácula no quería. Eso es lo importante. Un abrazo fuerte, amigo. Adiós. Y mañana nos vemos, Carmen, aquí con la tertulia. A la 1.